Este mes de octubre estamos viendo dos esferas. Esfera de el arte y los medios de comunicación. Esfera del arte y esfera de los medios. Ya vimos las esferas del arte. Esos fueron los dos primeros domingos, pero a partir de ahora vamos a ver la esfera de la comunicación. Por eso hoy, como tal, el tema general es el discípulo que se conecta con la verdad. Ya hablamos de que recrean el arte, ahora vamos a hablar de aquellos que realmente hablan o se conectan con la verdad, de la esfera de la comunicación. Y el tema que trajimos para esta mañana es la iglesia en la era digital. ¿Listo? Repita conmigo, la iglesia en la era digital. Bien, para entrar en contexto, yo voy a hacer unas preguntas y usted me va a levantar la mano, ¿sí? Levanta la mano derecha si está de acuerdo o si dice, sí, yo hago eso, o no levanta su mano si no está de acuerdo o no hace eso. ¿Listo? ¿Me hice entender? O sea, yo les hago una pregunta y si usted hace eso, levanta la mano. Y si no, entonces no la levante, ¿sí? ¿Sí o no? Ah, Dios mío, se me fueron. Bueno, por ejemplo, primera pregunta. ¿Cuántos se bañaron esta mañana? Vamos a hacer algo. El juego consiste en que usted tenga la mano levantada, o sea, la mantenga arriba. ¿Cuántos se bañaron esta mañana? Bien, mire las manos que no, cochinos. Nada, mentiras. ¿Quién tiene un celular? Levanta la mano, déjela arriba. ¿Quién tiene celular? Ok, la mayoría tiene un celular. ¿Cuántos de ustedes en ese celular tienen redes sociales? Llámese WhatsApp. Ah, ahí sí levantan algunos las manos, ¿no? WhatsApp es una red social, aunque usted no lo sabía, ¿sí? WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y todos los demás, ¿sí? Entonces, la mayoría tenemos celular y la mayoría tenemos redes sociales, ¿sí? Sí, bien. ¿Cuántos de ustedes dentro de su celular tienen aplicaciones de aprendizaje? Llámese Duolingo, llámese un diccionario, llámese un sabías qué, algo de enseñanza, de yo poder, aplicaciones de eso. Ok, ya bajamos la mano. Bien, listo. Más o menos un 50-40% de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes tienen descargado en su celular la Biblia? Llámese YouVersion o otra aplicación de la Biblia. Ok, la mayoría. Bien. ¿Cuántos en sus celulares, a través de las redes sociales, en los últimos 2 días, llámese viernes o sábado, han compartido algo de su fe en la red social? Muy bien, baje la mano. ¿Cuántos de ustedes pasan más de 8 horas en el celular? Levanten la mano. Les voy a hacer la pregunta mejor, porque sé que todos nosotros, nadie la quiso levantar, pero sé que todos. ¿Por qué? Nosotros pasamos más de 8 horas en el sentido de que miramos el celular para contestar mensajes, para WhatsApp, miramos el celular porque tenemos una alarma, porque tenemos una aplicación, porque estamos leyendo la Biblia, porque... Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuántos de ustedes usan el celular más de 8 horas? Para los que no saben, en el celular hay una opción donde uno puede ver el tiempo en pantalla. Si usted es mayor, dígale a su hijo que se lo haga. Y los jóvenes sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Ustedes pueden mirar su tiempo en pantalla, cuánto están en la pantalla y les va a ver que les va a salir más de 8 horas y se van a sorprender. Ok, luego lo miran en su casa. Ahora sí vamos a mirar cuánto tiempo tengo. Luego lo miran en su casa, luego hacen ese ejercicio en su casa. Esta es una pregunta que no necesito que me levanten la mano, solo es introspectiva. ¿Listo? Pregunta, no me levante la mano. Si nuestras redes sociales o nuestro celular hablaran de nosotros, si alguien agarrara nuestro celular y nuestras redes sociales para hablar de nosotros, ¿qué diría nuestro celular? ¿O qué diría nuestra red social? ¿Predicaría de Cristo o hablaría más de nosotros mismos? No me responda, es introspectivo. Si alguien tomara su celular, revisara sus mensajes, sus WhatsApps, revisara sus redes sociales, revisara sus mensajes, todo, ¿hablara de Cristo o hablaría de usted?
¿Predicaría a Cristo o predicaría de otra cosa que no es lo correcto? O tal vez de usted mismo, del egocentrismo, del hedonismo, del materialismo, de todos los ismos. Justamente ese es el tema de hoy, la iglesia en la era digital. Sonia decía algo que no estoy de acuerdo. ¿En qué sentido? Nuestra generación le tocó ver a esta. Quiero decirles que la generación en la cual estamos, porque yo ya no estoy en esta, yo ya pasé de esta, quiero decir, los chicos que tenemos ahora, jóvenes y adolescentes, es fruto de las generaciones pasadas. Y la era digital es una era que claramente acelera los tiempos de la venida del Señor Jesucristo. No es mala, solo que la iglesia necesita empezar a tener sabiduría de cómo usar correctamente o ser iglesia en este tiempo de la era digital. Y quiero profundizar a través de la palabra y darles herramientas prácticas de cómo la iglesia realmente debería ser una iglesia efectiva y productiva en la era digital. ¿Están de acuerdo conmigo? Déjenme hablarles entonces de que estamos en este momento en la historia donde las generaciones, por eso les hice la pregunta al principio, ¿quiénes tienen celular? ¿Quiénes? Todos. Así que, ay no, yo no pertenezco a esa generación. Si usted tiene un celular, usted ya se hizo parte. O todavía lo llaman por teléfono fijo. ¿A quién le envían todavía un beeper y se les alumbra aquí? ¿Alguien se acuerda de los beeper? ¿Ve que yo también ya estoy cucha? Lo que pasa es que me he visto como joven, pero estoy cucha. ¿A quién no recibió un beeper o quién no mandaba estos correos de largo plazo? O sea, ya eso pasó. Si hoy en día nosotros tenemos un celular, ya estamos dentro de la era digital. Díganme si sí o no. Ah, muy bien, gracias. Claro que sí. Así que estamos en el momento en la historia donde estamos más conectados digitalmente, pero tan desconectados espiritualmente. Vuelvo y lo digo. Estamos en la era donde digitalmente estamos full conectados, pero también estamos en la era donde más desconexión espiritual hay en nuestras vidas. Que se comparten noticias, tendencias, opiniones, pero el mensaje de Cristo, ¿cuántas veces se comparte? Muy pocas. Cuando les pregunté si alguno de ustedes hace 2 días pudo compartir un mensaje, un testimonio, una imagen, un audio, un devocional con alguien a través de las puertas digitales, muy pocos levantaron la mano. Porque no se usa para eso. ¿Qué se usa? Para nuestro propio placer o la necesidad que hay. Pero muy poco se comparte acerca del evangelio. Quiero preguntarles algo y introspeccionen lo que voy a decir. ¿A cuántas personas han metido presas a la cárcel? ¿A cuántos? Por haber leído Blancanieves o por haber leído Caperucita. ¿A cuántas personas? ¿Ha visto alguna persona que se haya metido a la cárcel porque ahí estaba leyendo Caperucita y lo encontraron y lo metieron a la cárcel? Ninguna. En más de 50 países a nivel del mundo, la Biblia está prohibida. En más de 50 países en el mundo, la Biblia está completamente prohibida. El Islam, que es la religión que actualmente está creciendo con mayor auge en el mundo, no les estoy hablando de datos de los años 2600, ¿qué? 1600, les estoy hablando de los datos exactos. El Islam es la religión que está creciendo con mayor auge en el mundo. Y su Biblia, ¿sabe cómo se llama? El Corán. ¿En cuántos países está prohibido el Corán? En ninguno. La mayoría de adeptos al Islam, los que se están uniendo últimamente, ¿saben quiénes son? Jóvenes desde los 14 años en adelante. Tienen una única función o quieren llegar allá. Me explico. El Corán o el Islam les dice que si ellos se sacrifican por su Dios y mueren por su Dios, cuando mueran en el supuesto cielo de ellos, se van a encontrar con 70 mujeres hermosas.
hermano, usted se ríe, yo no estoy mintiendo. Y les enseñan y los adoctrinan que si ellos mueren y se sacrifican por su Dios, por eso la mayoría son jóvenes y hombres, y no les importa morir, porque dicen, si yo muero y me sacrifico, voy a estar eternamente con 70 mujeres hermosas. Déjeme darles cifras del 2025. Total de cristianos asesinados en el periodo del 2025, de octubre hasta septiembre, dice de octubre del 24, perdón, octubre del 2023 hasta septiembre del 2024, un año. 4.476 cristianos han sido asesinados. Nigeria, actualmente, año 2025, en estos últimos 4 meses han sido asesinados 3.100 cristianos. Y eso es por allá, hermana, eso que nos compete a nosotros. Las iglesias en Nigeria las están incendiando con los cristianos adentro. No estoy diciendo mentiras, busque noticias. Hace poco incendiaron una, 200 cristianos dentro de la iglesia, quemados, asesinados por su fe. Hace no más unos meses en Estados Unidos, Charlie Kirk fue asesinado en una universidad de Estados Unidos por estar compartiendo su fe. Una postura abierta del cristianismo, donde se supone que Estados Unidos es un lugar donde supuestamente abiertamente ellos son un país de fe, o profesan esa fe. No nos vayamos tan lejos. Bucaramanga, Colombia. Levanten la mano los que han sentido discriminación por su fe, ya sea en su trabajo, ya sea con un vecino, ya sea en la universidad. Levanten la mano los que se han sentido discriminados por su fe. Aquí, levanten la mano. Okay. Todas las semanas en el trabajo que estoy haciendo para el Señor me la paso en las universidades. Tenemos actualmente 5 universidades a las cuales estamos yendo. Todos los días me voy a una diferente. Y entiendo que la gran mayoría se está levantando con un pensamiento de nuestro querido presidente, que no viene de él, eso viene de años, pero que se está adoctrinando y que ya está adentrándose o metiéndose, quiero decirlo, en nuestra iglesia. Porque dentro de ellos me he encontrado cristianos que están apoyando firmemente a lo que está pasando en Palestina. Y se declaran antisionistas y se declaran un montón de cosas. Entendemos que lo que está pasando con Israel, eso Dios y ellos, porque ellos rendirán cuentas al Señor de sus actos. Pero hay demasiada frialdad y hay demasiada máscara en una red digital donde se consume todo el tiempo noticias, a veces no tan de muy buena procedencia, a veces muy falsas. O sea, estamos en una época donde voy a hablarles tajante. No esperemos 50 años. Yo veo venir esto cerca, donde la iglesia también será muy, muy, muy perseguida. Y eso está a las puertas. Como la iglesia, no estoy hablando de vida abundante, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Hermano Julito, ¿me puedes prender esta luz de la mitad que la veo muy oscura? Allá, Julito, en la pared. ¿Cómo la iglesia, gracias, cómo la iglesia se prepara para entender la misión que Dios nos ha encomendado? ¿Cómo usted y yo como iglesia nos preparamos para eso? Entonces, en esta era digital, ¿a qué nos ha llamado el Señor? ¿A qué ha llamado la iglesia al Señor? En la era digital. A tomarse muchas selfies, a ponerle todos los filtros,
a descargar todas las redes sociales habidas y por haber, a probar los nuevos herramientas de... Eso hace parte, pero eso no lo es todo. No estoy satanizando un celular ni que se tomen una foto, por favor. ¿Qué es lo que quiere realmente el Señor en esta era digital? Con la iglesia. Una sola cosa. Dígalo conmigo, Dios me llamó a ser testigo. Otra vez, Dios me llamó. ¿Desayunaron? No, ¿verdad? Yo tampoco, pero vamos a hacerlo, ¿listo? 1, 2 y 3. Dios me llamó a ser testigos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Usted se sabe ese versículo de memoria. Hechos 1, 8. Palabra de Dios en Hechos 1, 8. ¿Qué dice? 1, 2 y 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿En qué tiempo se escribió el libro de los Hechos? Claramente después de la muerte y resurrección de Cristo. Habían pasado aproximadamente unos 40 años, aproximadamente. Pero, ¿cuándo está más cerca el cumplimiento de esta palabra? ¿En aquel entonces o ahora? ¿Por qué? Donde dice, y hasta lo último de la tierra, ¿cómo hacían ellos para irse antes? ¿A pie? Tenían que en barco, tenían que, no sé, muchas cosas. Pero ahora nosotros, sin siquiera salir de la casa y mover un pie, con un solo mensaje o llamada, con una sola foto, con lo que sea, nosotros podemos ir hasta lo último de la tierra. ¿Sí o no? Donde haya conexión, uno puede llamar a gente en Estados Unidos, gente en Australia, uno puede llamar a gente por allá en China, Corea, y hay conexión. O sea que este pasaje es para los discípulos del Antiguo Testamento. ¿Este pasaje para quién es? Y mucho más ahora. Este pasaje es mucho más para nosotros ahora, hoy en día. La palabra testigo, no sé si me la puedes regresar para que los hermanos lo tengan allí, donde dice la primera parte del versículo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis. La palabra testigo, no sé si lo sabía, pero aparece más de 35 veces en el Nuevo Testamento. Y cuando Dios quiere ser enfático, la repite una y otra vez. Pero la palabra testigo en su original, cuando fue escrita por primera vez, viene del griego martus, que viene la raíz de la palabra mártir. Así que cuando Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, quiero que reciban al Espíritu Santo para que sean testigos, quiero que reciban al Espíritu Santo para que proclamen las buenas nuevas de salvación, así tengan que morir. No me levante la mano, pero ¿usted está seguro de que anunciando el Evangelio le toca morir, lo haría? No lo piense desde el sentimentalismo, piénselo desde la convicción en su vida. Lo que significaba testigo era no solamente alguien que veía algo y lo comentaba, sino alguien que estaba dispuesto a dar su propia vida con tal de que el mensaje fuera real y verdadero. Hay muchas personas que quisieron ocultar el cristianismo, pero entre más lo ocultaban, más cristianos se levantaban aún así queriendo morir por la verdad del Evangelio. ¿Usted moriría por una verdad? ¿Usted estaría dispuesto a morir por una mentira? Claro que no. La pregunta es, ¿moriría por una verdad? Discípulo mártir. Y la iglesia específicamente en Hechos
Fue una iglesia que se empezó a expandir. Porque cuando Jesucristo ascendió a los cielos y fue derramado sobre ellos el Espíritu Santo, Jesús les dejó una sola misión: es vayan y hagan discípulos. Y empieza a decir: sean testigos no solamente en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Tal vez hoy en día no hemos llegado a un martirio de sangre. Tal vez hoy en día no nos matan por nuestra fe. No todavía, eso va a pasar. Pero sí recibimos algún tipo de rechazo, sí recibimos algún tipo de condenación, sí recibimos algún tipo de palabra, sí recibimos ese tipo de ¿cómo decirlo?, de rechazo, de persecución por compartir nuestra fe. No sé hasta qué punto como iglesia estamos dispuestos a perder nuestra comodidad, a perder nuestra reputación, porque ay, era que y ahora se volvió cristiano, o estamos dispuestos realmente a causar algo real en la vida de las personas, de ser mártires. Y hay una verdad fundamental y es la verdad de Jesucristo, que no se puede cambiar, que no es relativa. Cuando el Señor entendió que el ser humano no podía por sí mismo, que no podía solo por causa del pecado, miren, Dios se tomó muy en serio el problema del pecado, tan en serio que bajó Él mismo a solucionarlo. Dios se tomó muy en serio el problema de nosotros y decidió bajar Él mismo a solucionarlo. ¿Quién fue el primer mártir en la historia? Jesucristo. Así que si Él nos pide hoy en día morir, fue porque Él mismo nos dio el ejemplo. Y murió por nosotros, que siendo muy honestos, delante, o sea, viendo nuestra humanidad, ¿merecíamos tan tremendo sacrificio? Estoy seguro que no. Pero nosotros debemos entender que si el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, no es para hablar en lenguas, no es para moverse como loco y caerse. No se habla de la manifestación. El Espíritu Santo nos fue dado únicamente para que seamos testigos, mártires, morir a nuestra comodidad, morir a lo que nos vayan a decir, morir a lo que podamos tal vez publicar, decir, hablar. Y voy a ser enfática porque necesitamos como iglesia despertar en esta era digital. Cuando lleguemos al cielo, el Señor claramente nos va a preguntar qué hicimos con nuestro tiempo, qué hicimos con nuestra familia, qué hicimos con nuestros hijos. Pero también nos va a preguntar qué hicimos con nuestras herramientas. Cuando teníamos o tenemos una herramienta tan importante como lo es ahora un celular, que todo el mundo tiene un celular. ¿Qué hicimos con lo que Dios nos ha entregado? ¿Estamos realmente dispuestos a morir? Tal vez no muramos físicamente y ojalá quisiera que de verdad el Señor acelere los tiempos, que lleguen ya a eso. Porque la iglesia primitiva estuvo todo el tiempo encerrada en Jerusalén. Fue hasta el momento de la persecución que la iglesia se disparó a evangelizar a otros lugares. Pero no esperemos la gran persecución para que nosotros de verdad entendamos el por qué estamos llamados a este lugar. Sí, Dios quiere bendecirnos, sí, Dios quiere sanarnos, sí, Dios quiere hacernos milagros, claro que sí. Pero no se trata de que yo quiero lo que a mí, yo le estoy pidiendo a Dios lo que yo quiero, es qué quiere Dios que yo haga. Necesitamos como iglesia despertar en este 2025 y entender que Dios nos ha llamado a una sola cosa: ser testigos. ¿Por qué te puso en la empresa que te puso? ¿Por qué te puso en la universidad que te puso? ¿Por qué te puso en el trabajo que te puso? ¿Por qué te puso en la familia que te puso? Testigos de Cristo. Dijo la pastora Elizabeth, esto no arranca muchos amenes.
Pero una sola cosa nos ha llamado el Señor. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y con Cristo, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Vamos. Gálatas 2:20. ¿Lo tienen? Uno, vamos a leerlo todos. 1, 2 y 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, y lo que ahora vivo en la carne del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es algo que tiene que decidirse cada quien. Esto no se trata de una emoción y una linda enseñanza. Tal vez usted llegue a su casa y olvide lo que le estoy diciendo ahorita. Pero se trata de una decisión. Una decisión. Y no puedo hablar de más nadie sino de mí. Por muchos años en mi vida pasé así. Ni siquiera siendo discípulos, ni siquiera siendo testiga, ni siquiera siendo mártir, nada. Pero yo tomé una decisión hace unos años atrás, yo. Y procuro en el Señor mantenerme en esa decisión que tomé. Sea lo que sea, cueste lo que cueste, pase lo que pase, deje las personas que tenga que dejar, no me importa. Yo decidí seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Yo. Usted ha tomado la decisión, eso es personal. Pero le animo a que entienda que si el Espíritu Santo nos fue dado es con el único propósito de poder ser testigos, morir, mártir. Segundo, el Espíritu Santo nos fue dado con poder, primero para ser testigos y segundo, para transformar. Para transformar. Jesús cuando vino a la tierra, Él nunca nos prometió comodidad, nunca nos prometió riquezas. De hecho, cuando Jesús lo querían hacer rey, no sé si recuerdan ese pasaje, que Él les dio comida y la gente dijo, no, hagamos a este man rey porque ya tenemos todo. Jesús se les escabulló y se les fue. Porque Jesús no vino a la tierra a mostrarse como rey o a traer comodidad, sino que realmente nos trajo o nos dejó el Espíritu Santo para que nosotros tuviéramos poder para transformar. La palabra en Hechos 1:8, que es el pasaje que estoy trabajando o que estamos trabajando, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La palabra original, pero recibiréis poder, está hablando de una palabra que se llama dunamis en el griego. Recibiréis poder. Es la misma raíz de la palabra dunamis donde se usa dinamita. Donde las personas entienden que este poder que no viene de nosotros, sino que viene del Espíritu Santo, es para traer transformación. Por eso una persona que ha recibido a Cristo en su corazón y por ende viene el Espíritu Santo y lo sella con el poder de salvación, jamás puede seguir siendo la misma. Es imposible que el Dios del universo entre a nuestra vida y nosotros seamos iguales. Es imposible. Por eso si usted y yo decimos ser cristianos, no podemos ser los mismos. Es imposible que tengamos a Dios dentro de nosotros y Dios no tenga el poder para transformarnos. Es imposible. Por eso podemos decir que somos cristianos y venir a sentarnos un domingo aquí, de hecho hasta servir, y no hay nunca una transformación en nuestra vida. Dios no habita en nosotros. No con poder de transformación. Está en nosotros, pero nosotros tenemos que decidir dejar actuar para transformar. Por eso el evangelio que no transforma primero nuestra vida no puede transformar luego a otras personas. Jamás. Si nosotros tenemos hoy el Espíritu Santo, es para ser testigos y para que nuestra vida sea transformada para transformar a otros. Por eso lo primero que el Señor nos da es su Espíritu Santo.
La Biblia cuando habla de las personas que recibieron el Espíritu Santo, por ejemplo, la primera vez que fue derramado en Hechos capítulo 2, Pedro, el Señor lo llena del Espíritu Santo y lo primero que Pedro hace es ¿qué? Es mudado, es transformado. Estábamos hablando de un Pedro que se escondía y que negaba a Jesús, a un Pedro que se levanta con fe y firmeza para predicarle a más de 3,000 personas. ¿Dónde está el Pedro miedoso y temeroso? El Espíritu Santo vino sobre él y lo transformó para quitarle la tartamudez, para quitarle el miedo, para quitarle la tartamudez, no, perdón, para quitarle el miedo. Él decía, yo no sé, yo no soy capaz, yo no sé tanto. Pero lleno del Espíritu Santo, lo primero que hizo fue transformar su vida. Y luego él se para y empieza a enseñar. Pero jamás Pedro puede enseñar si primero no es transformado. ¿Quién lo transformó? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Hermanas que yo no sé hablar, hermanas que yo no soy bueno, hermanas que yo no sé. Necesitas el Espíritu Santo para primero ser transformado. Necesitas nacer de nuevo porque es imposible que Dios entre a tu vida y tú sigas siendo el mismo. Lo digo con ¿cómo se llama eso? Con ejemplo propio, con conocimiento de causa. Porque el día que yo decidí dejar todo por el Señor, ese día el Señor transformó todo en mi vida y no fui la misma. Y todos los días sigo diciéndole, Señor, sígueme transformando. Pero es una decisión propia. Y lo primero que hace al recibir nosotros el Espíritu Santo es que nos convertimos en testigos porque hay una verdad que habita en nosotros y permite en nosotros levantarnos para ser transformados y transformar a otros. Cada vez que el Espíritu Santo llega a la vida del creyente, el único resultado inmediato no es el gozo, ¡ay, wow! Gracias Dios, sino es una predicación valiente. Cuando usted conoce algo que realmente le funciona, usted lo está buscando decírselo a todo el mundo. Mire, échese tal cosa. Mire, a mí me funcionó tal cosa. Mire, y usted lo habla con credibilidad porque usted sabe que es verdad. Y usted busca la manera de que todo el mundo sepa. Pero nosotros tenemos una verdad que como no nos ha transformado, entonces por eso no la hablamos. ¿Qué van a decir de mí? ¿Se van a burlar? ¿Ya no me van a buscar? ¿O yo solamente subo en mis redes sociales ciertas cosas? Pero hay que ser muy enfáticos en que el Espíritu Santo nos llena para hacer la misión. Y hoy en el último tiempo estamos en eso. Hechos 1:8, hoy en día es el momento donde más se está cumpliendo para predicar a Cristo hasta lo último de la tierra. Así que no sé para qué usted está usando el Espíritu Santo que fue derramado sobre usted. ¿Para qué está usando el Espíritu Santo? ¿Lo está usando solamente, papito Dios, ayúdame hoy, mira ahí? ¿O realmente lo está usando para que lo llene de ese poder y no tenga miedo de hablar a otros? Lo llene de ese poder y realmente pueda transformar la vida de otras personas. Poder llenarlo de ese poder y usted pueda decir, yo soy testigo de Cristo. Y con de nuevo pararse frente a situaciones que pasan todos los días, empresa, trabajo, universidad. Pasaste por un montón de personas y nunca nadie entendió que tú eras cristiano, nunca nadie conoció que tú eras cristiano, nunca nadie entendió. No olvides por qué el Señor te puso donde te puso. Hay una sola misión y es ser llamados a ser testigos y a transformar a otros. Así que el Espíritu Santo nos unge, nos llena en esta era digital, no para sentarnos en la iglesia y postear, hoy estuve en la iglesia, check. Sino para realmente usar las herramientas que el Señor nos ha dado para poder hablar a otros.
El poder del evangelio puede romper incluso hasta las redes sociales. Me explico. Yo puedo con un mensaje, yo puedo con una palabra, yo puedo con una imagen, yo puedo con un audio, yo puedo con una canción poder hablar a otras personas del evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16. Acompáñeme. Romanos capítulo 1, versículo 16. La palabra de Dios dice, 1, 2 y 3, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Está hablando de que no solamente para los de Israel, sino para los gentiles, que en este caso somos nosotros. No nos avergonzamos del evangelio. Cada historia, cada imagen, cada audio, cada testimonio, cada cosa que nosotros podemos mostrar y hacer, hablará de Cristo. Hermanas, que a mí no me gusta subir nada al estado, eso qué fastidio, ahí para que todo el mundo se dé cuenta qué hago, qué no hago. No tiene que subir nada suyo, hable de Cristo a otros. No me levanten la mano, pero ¿cuántos de la iglesia están haciendo su tiempo con Dios? Están haciendo su tiempo devocional. No me levanten la mano. Estamos en el libro de Zacarías. Y me impacta la vida de Zacarías porque el Señor lo trae en un momento difícil para la nación de Israel, donde ellos estaban en ruinas. Estaban regresando de su cautiverio. Pero Dios toma la vida de Zacarías para levantarlo y que él se convirtiera en testigo. Porque él mismo empezó a través del Espíritu Santo que estaba en él a testificarle a Israel lo que ahora ellos debían hacer. Dios usó a Zacarías para empezar a traer una transformación al pueblo de Israel y empezar a predicarle a sus mismos hermanos lo que el Señor quería para ellos. ¿Por qué hablo de Zacarías? Porque a veces predicarle a nuestra misma familia se nos ha hecho más complicado. Es difícil a veces poder ser testigos dentro de nuestra propia casa. Cuando las mismas personas conocen quiénes somos. Por eso el ser testigos viene acompañado de una obra de transformación. Si yo no hubiera sido transformada por el poder del Espíritu Santo, no podría estar hablando aquí con denuedo y compasión en mi corazón. Porque hablo sabiendo de quién era y ahora quién soy en el Señor. Pero nuestra familia ve quiénes somos. Y hoy el Señor está haciendo un llamado fuerte a que nos convirtamos en mártires dentro de nuestra misma casa. Miren, no es sencillo uno poder hablarle a otros del evangelio y sentir ese rechazo y sentir ese juzgamiento, esa condenación. Pero eso se trata morir, de eso se trata ser mártir, de que aún si no te escuchan, de que aún si es rechazado, que si aún si pasa algo, tú sigues insistiendo en el evangelio porque es poder del Señor. No sé si me estoy haciendo entender, pero espero que sí. Hoy el Señor le habla a personas específicas dentro de casa. No te canses de hablarle a ese familiar, no te canses de hablarle a ese hijo o a esa hija, no te canses de hablarle a tu esposo o a tu esposa. Así te rechacen, así te juzguen, así te condenen, así te cierren la puerta en la cara. Hemos sido llamados a ser testigos mártires que hablan a otros la verdad en este tiempo. Mi mamá, cuando yo estaba descarriada, en esa época todavía existía celular no tan desarrollado de alta gama, pero existían los mensajes de texto. Así que cuando yo no llegaba a casa nunca, porque pasaba días fuera de casa, todos los días se encargaba de mandarme un mensaje de texto al celular con un versículo bíblico. Odiaba esos versículos, porque no me dejaba pecar en paz. Pero ella buscó las maneras de seguirme hablando del evangelio, aún a pesar de que yo no lo quería.
y hoy agradezco. Por eso busca las maneras de enviarle un mensaje. Busca las maneras de enviar una imagen. Busca las maneras de enviar una canción. Así no la lean, no te importa. Me explico. Dios es el que hace la obra, no nosotros. Hay días donde estoy haciendo tiempo con Dios y el Señor me dice, envíaselo a tal persona. Y yo agarro mi tiempo con Dios, lo que he escrito, mi enseñanza, y se la envío a esa persona. Y luego esa persona me dice, gracias, sí, estaba pasando por esto. Pero si nosotros no tenemos o no usamos más bien las herramientas, ¿cómo compartimos el evangelio? Así que quiero animarles a que en esta mañana podamos ser testigos. Yo sé que esta palabra no es para todos, porque no todos quieren serlo, no todos quieren ser testigos, no todos quieren morir, no todos quieren compartir el evangelio. Algunos simplemente están ahí sentados, acábese rápido, señora. Pero le hablo a la iglesia que entiende. Hoy el Señor nos está mandando a eso. El Espíritu Santo nos fue entregado con una sola razón: ser testigos. Y si tenemos poder, el único poder que tenemos del Espíritu Santo no es para hacernos famosos y de renombre, sino el único poder que tenemos de Él es para poder transformar a otros. Nos transforma a nosotros para transformar a otros. Número 3, y cierro con eso. Hoy el mensaje es urgente. El Espíritu Santo fue dado para que fuéramos testigos, mártires para morir. Para que ese poder del Señor, del Espíritu Santo, nos transforme. Porque hay un único propósito, y es que el mensaje tiene que ser proclamado urgentemente. Ahí mismo en Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo, en los versículos 13, 14 y 15, dice de esta manera: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 13, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y aquí simplemente hay 3 maneras, o una línea más bien trazada, y es: la predicación de la palabra aviva nuestra fe y trae salvación. Dice, ¿cómo invocarán el nombre del Señor si ni siquiera que nadie les ha hablado? La única forma o la línea de salvación, para una persona habla acerca de eso. Se predica, por causa de la predicación se aviva la fe y esa fe hace a la persona salva. Por eso la palabra dice, la fe viene por él y el oír por la palabra. Yo antes decía el oír la palabra de Dios. No. El versículo dice, y el oír por. Cuando en español decimos por, ¿qué está haciendo referencia? En español, cuando escribimos por, es una causa. Le estamos dando el motivo del cual. Así que la salvación dice que viene, o la fe viene por el oír. Y el oír por. Entonces es al contrario, la palabra de Dios causa que la persona escuche y escuche el evangelio de salvación y produzca en esa persona fe. Y la fe hace que la persona sea salva. No sé si en esta mañana tenemos a personas que no conozcan del Señor o es la primera vez que están escuchando un mensaje del Señor. Pueda levantarme su manita si es la primera vez que está escuchando algo de parte del Señor, una palabra. Ok, todos los aquí ya hemos escuchado la palabra de Dios. Bien. Entonces, si eso es así, nosotros todos los días, pregunta, ¿necesitamos seguir siendo evangelizados, sí o no? Otra vez. ¿Nosotros todos los días necesitamos seguir siendo evangelizados, sí o no?
¿Sí o no? Ah, ok, claro que sí. Todos los días, por eso es tan importante tener nuestro tiempo con el Señor. Todos los días. Porque todos los días nuestra alma necesita ser evangelizada. Ya no nos evangeliza una persona puerta a puerta, ya alguien no nos da un tratado, pero la palabra de Dios nos evangeliza todos los días. Porque el corazón del hombre es engañoso. Y hoy en día la iglesia en la era digital necesita tener herramientas, necesita conocer la palabra. ¿Saben por qué, iglesia? Porque la iglesia en la era digital está siendo engañada con videos de YouTube, está siendo engañada con reels, está siendo engañada con noticias. Lo que tú consumes cristiano en YouTube, ten muchísimo cuidado. Por eso la palabra de Dios está allí. No se dejen engañar. Porque dice que Satanás quiere engañar aún a ¿quién? A los escogidos. No pretendan que porque estamos en la iglesia no estamos siendo engañados. Cuidado con los podcasts, con los mensajes, con quienes escuchamos. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y hoy en la era digital necesitamos la astucia. Por eso la palabra de Dios es tan importante. Todos los días tener nuestro tiempo con el Señor. Porque creemos cosas que nos dicen como borregos. Así, lo creemos. Pero la palabra de Dios es la que realmente tiene la luz y el final de todas las cosas. Entonces, tenemos en la era digital que usar las herramientas. Pero también en la era digital tenemos que ser sagaces para entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Tenemos que usar las herramientas para evangelizar a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros amigos de la universidad, del colegio, a nuestros vecinos. Usemos las herramientas. Esto no es pagano. Es que eso es del diablo, como lo decían antes con el computador y los televisores. Eso es del diablo. No, son herramientas que Dios nos ha entregado para difundir la verdad, para compartir la verdad. Pero es la verdad de Cristo. No voy a hablar de personas. Quiero decir que lo que voy a decir a continuación, no estoy hablando de nadie. Dios lo sabe que no. Pero en estados de WhatsApp hay gente que comparte, Dios mío, un montón de cosas que no tienen nada que edificación. Y está bien un chiste y toda la cosa, porque obvio, uno se ríe. Pero todos los días están en eso. Y cuando ves una imagen o algo de compartir sobre la palabra del Señor. El equipo digital de nuestra iglesia, en cabeza del hermano Joel, todos los días nos envían unos versículos en imágenes. A sus celulares les llega. ¿Puede compartir un versículo? Puede empezar haciendo algo. Llame a un amigo y háblele del evangelio. Busque las maneras creativas que el Señor nos ha dado para compartir el mensaje. Necesitamos ser testigos mártires. Tenemos que dejar nuestro yo a un lado porque estamos muy, muy, muy ensimismados. La iglesia está muy ensimismada, me explico. Usamos lo que el Señor nos ha entregado como herramientas para levantar nuestro ego. Que el Señor realmente nos ayude porque necesitamos empezar a ser creyentes, testigos, mártires. El evangelio no se transmite por ósmosis. El evangelio se transmite por personas vivas, cuerpo vivo, la iglesia viva.
que realmente tenga convicción. Como les empecé diciendo, hay millones de cristianos que están siendo martirizados por su fe, muchos. Les hablé de Estados Unidos, les hablé de Nigeria, les hablé de los cristianos que son mártires a nivel del mundo. ¿Qué hay de nosotros en esta era digital? ¿Por qué nosotros no compartimos nuestra fe? Porque no hemos sido transformados. Llanamente y sencillamente no ha habido una transformación en nosotros. Tal vez hubo un fuego que algún día te encendió, pero ya se apagó. Y ya volviste a lo mismo de antes. Ahora te sientas no a trabajar para la transformación de la obra del Señor, sino te sientas a criticar lo que otros están haciendo. Manos a la obra, iglesia. No es tiempo de dormir. Es que estoy muy ocupado, usted no sabe mi vida, yo no tengo tiempo. Jesucristo tenía una agenda ocupadísima, dicen los evangelios, léalo. Pero él todos los días, antes de salir a su agenda de ocupaciones, dice que muy en la madrugada, muy oscuro, se levantaba y tenía su tiempo con el Señor. Si Jesucristo, siendo el mismo Hijo de Dios, sacaba todos los días espacios para comunicarse con su papá, ¿cuánto más nosotros necesitamos todos los días comunicarnos con aquel que es la verdad para entonces compartir a otros esa verdad? Pero estamos tan llenos de mentiras en nuestra cabeza por causa de la era digital, llenos de mentiras. Pero el Señor quiere que como iglesia usemos las herramientas en la era digital para llevar la verdad. Para llevar la verdad. Para llevar la verdad. Si el Señor te ha hablado en esta mañana, porque no quiero cerrar esto sin hacerles un reto, porque es que este mensaje sin retarles queda hueco. Es como miren a ver qué hacen en sus casas. No. Si tú realmente entiendes que Dios te está llamando en este tiempo a ser un discípulo mártir, si tú estás entendiendo que Dios en este tiempo te está levantando a ti como iglesia para testificar, para transformar tu vida, para transformar a otros, que tú dices, yo entiendo que el Señor me quiere hacer parte de, pero que no has podido por miedo, porque no has podido por temor, pero que no has podido porque te sientes desanimado, pero que no has podido porque aún necesitas todavía transformar cosas en tu vida. Pero ahí en tu corazón dices tú, yo quiero, yo anhelo, yo lo deseo, convertirme en una iglesia que realmente sea testiga en esta era digital. Si es así, solamente con esas personas que necesitan volver a ser llenos del Espíritu Santo, póngase de pie, por favor. Y usted dice, yo deseo, anhelo volver a sentir la llenura del Espíritu Santo, no para hablar en lenguas, háblelas todas que quiera, pero la llenura del Espíritu es para hacer de otros testigos también de Cristo. ¿Me pueden apagar las luces, por favor? Porque esto es algo privado, nadie más necesita verle. Usted ahí con el Señor, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Porque los discípulos apóstoles estuvieron en un aposento alto, en un lugar donde estuvieron encerrados hasta que fue derramado el Espíritu Santo. Sobre nosotros ya ha sido derramado el Espíritu Santo, porque ya lo es. Pero necesitamos volver a ser llenos. No que Él se nos haya salido, no, ahí está. Pero
necesitamos más poder, más llenura, más presencia. Por eso ahí donde está usted puede entender que si el Señor lo ha traído en esta mañana, ha sido con el único propósito de llenarlo más de su presencia, de llenarlo más de su presencia, de llenarlo más de su presencia. Así que no diga otra cosa más y pueda levantar sus manos como lo quiere hacer y decirle: Espíritu Santo, lléname. Vamos, con tus propias palabras, no necesitas una oración mía, es tu relación con el Espíritu Santo. Dile: lléname, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo. Anhela su presencia en esta mañana. Anhela su presencia en esta mañana. Anhela su presencia en esta mañana. Anhela su presencia en esta mañana, porque Él quiere volver a abrazarte, porque Él quiere volver a llenarte, porque Él te levanta en esta mañana con poder y con autoridad. Recibe la llenura del Espíritu Santo. Recibe en esta mañana su poder. Vamos, vamos, anhela su presencia. Dile: Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Anhelo y deseo tu presencia. Si estás seco porque hace rato no sientes su presencia, estás seco, dile: Señor, vuelve otra vez con ríos de agua viva, con ríos de agua viva. Vuelve a llenar, Espíritu Santo. Llénanos, llénanos, llénanos. Espíritu Santo, en esta mañana se ha derramado sobre cada corazón, se ha derramado sobre cada vida. Si has estado cansado, si has estado debilitado, si te has sentido solo, triste, hoy el Espíritu Santo te renueva con sus fuerzas. Oh, recibe. Hoy levantamos nuestras manos, Señor, y recibimos tus fuerzas. Recibimos tus fuerzas. Recibimos tus fuerzas. Una iglesia que se levanta para transformar, una iglesia que se levanta para ser testigo, una iglesia que se levanta en estos tiempos, Señor. Espíritu Santo, llena, llena, llénanos. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos con tu presencia. Más de ti, menos de nosotros. Más de ti, menos de nosotros. Oh, llénanos, Espíritu Santo, con el poder de tu fuerza. Torre fuerte es el poder del Señor. Torre fuerte es el poder del Señor. Y a Él correrá el justo. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte, allí estamos seguros. Nos llenamos hoy de tu Espíritu para compartir a otros. Nos llenamos de tu Espíritu porque anhelamos y deseamos compartir a otros. Oh, Espíritu Santo, levanta una iglesia que se despierte. Levanta una iglesia llena del poder. Levanta una iglesia que entienda el llamado. Levanta una iglesia, Espíritu Santo. Levanta una iglesia. Levanta tu iglesia. Espíritu de Dios, hoy decidimos llenarnos de tu Espíritu. Hoy decidimos llenarnos de tu presencia. Hoy decidimos llenarnos del Espíritu Santo. Llena más y más. Llena más y más. Llena más y más, Señor. A cada corazón y a cada vida hoy se ha derramado tu Espíritu. Oh, me revesó, que te le revesó, que te le Espíritu Santo se lleva ahora el cansancio. El Espíritu Santo se lleva ahora la vergüenza. Se lleva ahora la condenación. Se lleva ahora el señalamiento. El Espíritu Santo se lleva ahora tu pecado. Se lleva ahora en el nombre de Jesús. Oh, me que te le revesó. Es tu Espíritu Santo. Es tu Espíritu Santo. Es tu Espíritu Santo. Así es, Señor. Queremos hacerlo, Señor. Queremos hacerlo, Señor. La canción que estamos cantando dice: yo lo haré. Yo te obedeceré.
sin reservas, sin condiciones. Estamos hablando de discípulos mártires. Estamos hablando de una iglesia que se levanta en esta era digital a compartir a otro. No importa, pase lo que pase, sea lo que se nos venga. Yo lo haré, yo te obedeceré. Hoy es un llamado a la acción, no a quedarnos quietos. Es un llamado a la acción. El Señor te está llamando. Obedece. Obedece, iglesia de Cristo. Obedece, iglesia de Cristo. Es un llamado a la acción. Por eso, antes de que tal vez podamos terminar, tú puedas cantar esta canción con el entendimiento, no con la emoción, con el entendimiento. Decir: Señor, realmente yo te quiero obedecer. Realmente yo lo quiero hacer. Realmente yo te quiero hacer servir sin reservas, sin condiciones. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. Transforma mi vida para transformar a otros. Vamos, dile: y yo lo haré. Yo te obedeceré. Te obedeceré sin reservas. Sin reservas ni condiciones. Queremos servirte hasta el final de nuestras vidas, Señor. Sin reservas. Toma lo que somos. Toma lo que somos. Toma lo que tenemos. Toma nuestra vida, Señor. Nos rendimos a ti. Te decidimos seguir por siempre, sin reservas. Yo lo haré. Yo lo haré. Te obedeceré sin reservas, sin condiciones. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque esta mañana hemos entendido que somos una iglesia que se levanta en fe a proclamar tu evangelio. No nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios para transformar en esta era digital donde necesita el mensaje de salvación. Úsanos como tu iglesia. Úsanos como tu iglesia a proclamar tu evangelio a otros. Gracias, Cristo Jesús. Amén.